Ya, bueno, se encuentran todos presentes. Bueno, buenos días. Quien les habla es el doctor Feliz Manuel Montesinos Zabaleta. Actualmente soy médico residente de segundo año de la especialidad de traumatología del Centro Médico Naval. En esta oportunidad les voy a dar una pequeña charla sobre lo que es el síndrome del túnel carpiano y algunos conceptos básicos que nos pueden servir bueno, más que todo en la atención primaria, ¿no? Como introducción, los síntomas de compresión del nervio mediano, la muñeca fueron descritos por primera vez en pacientes con fractura de radio distal por el médico Sir James Payet en 1854. No fue hasta 8 décadas más tarde que el término síndrome del túnel carpiano fue acuñado por el médico Moersch y obtuvo más reconocimiento en la década de 1950 debido a un trabajo que publicó el doctor Fallen. En los Estados Unidos informaron incidencias específicas en la región de 0,99 a 3,46 casos de síndrome del túnel carpiano por 100.000 años persona, aproximadamente. Entonces, para entender un poco lo que es el síndrome del túnel carpiano, tenemos que entender de dónde nace el nervio que está implicado en esto, ¿no? Que es el nervio mediano. Tenemos que saber que nace del plexo braquial. Ahí, como vemos en la imagen, se compone de varios troncos de cordones, sobre todo lo más importante, los cordones lateral, posterior y medial, con sus ramas terminales, el nervio musculocutáneo, el nervio axilar, el nervio radial, el nervio mediano, que es el que nos interesa en esta charla, y el nervio cubital. El nervio mediano se va a formar de dos ramas, tanto del cordón lateral como del cordón medial, y va a formar el nervio mediano que va a discurrir por lo que es el brazo, el antebrazo. A nivel del antebrazo va a dar inervación motora a los flexores de los dedos, sobre todo a los flexores, y a nivel de la mano va a dar inervación más que todo sensitiva, ¿no? A lo que es a los tres primeros dedos, ¿no? El dedo pulgar, el índice y el dedo medio sobre su cara radial. Bueno, ¿por qué se llama síndrome del túnel carpiano? Porque a nivel de la muñeca, el nervio, como se ve en la imagen, pasa por debajo de una estructura que es el ligamento transverso anterior del carpo, o también le llaman retináculo flexor, y el piso va a ser los huesos del carpo, ¿no? Entonces, se forma virtualmente un túnel. ¿Por qué túnel? Porque no solo va a pasar el nervio mediano, sino no van a pasar otras estructuras que principalmente son los tendones flexores, ¿no? Entonces, el síndrome del túnel carpiano se produce cuando, por alguna razón o alguna causa que les voy a explicar más adelante, este espacio se ve ocupado, aumentando las presiones dentro de este e irritando al nervio mediano. Por eso es que se producen todos los signos y síntomas que les voy a explicar más adelante. Entonces, para saber la etiología, tenemos que saber que hay varias. Idiopático, como su nombre lo dice, no es identificable exactamente. Se refería antiguamente, ya no es tan válido esto ahora, que era más frecuente en mujeres debido a las actividades que se realizaban, pero esto ya se ha dejado un poco de lado. En relación al lado anatómico, tenemos que saber que puede ser por una arteria persistente, una arteria media persistente. Como les dije, que era un espacio, cualquier masa o cualquier cosa que pueda crecer dentro de este túnel va a aumentar la presión y por ende va a causar una compresión, igual irritación del nervio mediano que transcurre por ahí. Por eso la presencia de quistes, gangliones, sobre todo que son muy frecuentes a nivel de la muñeca, es algo que se ve muy frecuente en los pacientes, o alguna tumoración van a ocupar espacio y van a aumentar la presión dentro de y generar los síntomas, ¿no? En relación a, también hay una etiología sistémica, más que todo enfermedades fuera de lo que es la misma zona del túnel, obesidad, medicamentos, artritis reumatoide, sobre todo en los pacientes que consumen alcohol, se ha visto que esto puede reproducir los síntomas. Y luego está el esfuerzo, ¿no? Lo que es la ergonomía, uso repetitivo de la muñeca, impacto repetido, herramientas vibratorias, también nos puede producir estos síntomas. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? La historia y el examen físico son esenciales. Solo con esto puedes hacer el diagnóstico.
Principalmente los pacientes informan dolor nocturno, hormigueos, entumecimientos a nivel del pulgar y, como les mencioné en las diapositivas iniciales, uno o más dedos radiales, ¿no? Dedos radiales, entiéndase el pulgar, el índice y la mitad radial del dedo medio. A veces también pueden presentar parestesias diurnas cuando hay flexión extensión prolongada en la muñeca. En este caso ya se podría decir que el paciente ya está pasando a una etapa, ya no una enfermedad leve, sino una moderada cuando ya hay molestias diurnas. Como es una compresión, al final, como va a haber una irritación y compresión del mismo nervio mediano, cuando esta es crónica, cuando no se ha tratado debidamente, ya puede causar debilidad para agarrar y pellizcar, ¿no? Lo que se traduce en caídas de objetos. Esto ya es en una enfermedad moderada a grave. Y también hay otras pruebas, que es discriminación sensitiva en 2 puntos, también ver la medición sensorial de umbral usando monofilamentos de Siemens-Weinstein o vibrometría, que no es que sea indispensable, si es que se cuentan con con estas herramientas, se pueden usar, sí, pero como les mencioné, todo lo anterior es suficiente, ¿no? Bueno, es una imagen que nos va a mostrar principalmente cuáles, dependiendo de los síntomas que tengamos, entumecimiento, dolor, parestesias, hormigueo, etcétera, disminución de sensación. Dependiendo de la zona, vamos a pensar o nos vamos a inclinar más a un túnel carpiano o a otra entidad. Sobre todo la imagen B es la que clásicamente, como les mencioné, vamos a registrar, ¿no? En los primeros 3 dedos. La imagen de la A se puede dar también, sí, pero no es muy común porque ya afecta a todos los otros dedos. Y la imagen C ya nos aleja más que todo porque está afectando un territorio que no es inervado por el nervio mediano, sino por el nervio más que todo el cubital. Entonces no, nos alejaría de la probabilidad de que sea un síndrome del túnel carpiano. Como les mencioné inicialmente, ya que tenemos lo que es el plexo braquial, no olvidar examinar lo que es la columna cervical, la salida de los nervios, porque también patologías de los discos de la columna, hernias, etcétera, también pueden traducirse en estos síntomas, ¿no? Entonces, no tenemos que olvidar hacer el descarte, o más que todo complementario, para pensar en otras patologías que pueden estar simulando, ¿no? Entonces, en relación a algunos signos, tenemos principalmente los 2 primeros signos que se ven en el cuadro, que tenemos el signo de Tinel y el de Fallen, ¿no? Tinel es una percusión con la otra, con los dedos de la otra mano sobre el lugar donde transita el nervio mediano, ¿no? Entonces, con eso lo estamos, se podría decir, estimulando y al sentir, al reproducirse con esa estimulación los síntomas que hemos mencionado, se dice que la prueba es positiva. El test de Fallen, que es el otro más conocido, también se hace una flexión con la gravedad por 60 segundos, un minuto de las muñecas. Y si se reproduce la, los síntomas, también podemos estar frente a lo que es el síndrome del túnel carpiano. Otras pruebas como la compresión de mediano de Duncan, la prueba reversa de Fallen, hay un test de torniquete que también inflan un torniquete por encima de la presión sistólica, elevación de la mano, etcétera, pero estas no son muy usadas y al final tienen la misma sensibilidad y especificidad que las 2 primeras, ¿no? Entonces, si conoces las maniobras y las puedes aplicar, lo que dice la teoría es que mientras más maniobras sean en conjunto, sean positivas, etcétera, el diagnóstico va a ser más preciso. Pero tanto con el TINE y el FALEN podemos hacer un diagnóstico acertado de la entidad. Entonces, qué estudios auxiliares tenemos? Principalmente lo que es el gold estándar es la electromiografía para ver los cambios en el nervio. También tenemos la ecografía, resonancia magnética, radiografía y estudios serológicos, ¿no? La ecografía, más que todo, como les mencioné, las causas cuando tenemos o sospechamos de alguna masa, etcétera. También se puede evaluar el nervio indirectamente, pero no es lo muy común, es más que todo cuando se piensa que es por presencia de masas, o también para evaluar los tendones. La resonancia magnética, que es mucho más específica que la ecografía,
La radiografía, si vemos que se acompaña o no, o sea, si el paciente, hay síndrome del túnel carpiano agudo también, sobre todo cuando se producen fracturas, y estudios serológicos que van más dirigidos a lo que es descarte o estudio de otras patologías, como les dije, ¿no? Artritis reumatoide, etcétera, que pueden también desencadenar esta patología. En relación al tratamiento, tenemos el tratamiento conservador, que es lo más habitual. Hay varias opciones. Una de ellas es la ferulización, o sea, inmovilizar la muñeca por la noche en una posición neutra, que es una flexión de 20 grados aproximadamente. Y si el paciente tiene molestias durante el día, se puede usar de manera intermitente, ¿no? Para que no interrumpa con sus actividades diarias. También podemos dar medicación oral, que va más dirigido a lo que es desinflamar las estructuras que se encuentran dentro del canal o disminuir la presión mediante disminución del líquido, ¿no? Que se encuentra ahí. Por eso es que a veces se pueden dar diuréticos. Desde primera elección es los AINES, los inflamatorios, los corticoides, ya sean vía oral o o inyectable, o sea, infiltraciones, que eso es o sea, en comparación a vía oral, se prefieren los inyectables, los corticoides vía oral se tienen que tomar mucho tiempo. Recién los cambios se van a ver a las 4 semanas y tenemos el riesgo de presentar las complicaciones clásicas de los corticoides, ¿no? También la vitamina B, no se ha confirmado, no se ha validado al 100%, pero en algunas personas puede generar resolución de los síntomas de una manera leve, pero lo puede hacer. Y luego están las medidas complementarias. Algunos pueden usar ultrasonido, medidas ergonómicas, sobre todo relacionado con las labores diarias, láser, iontoforesis, ejercicio de deslizamiento de los nervios y tendones cuando estos están inflamados, etcétera. Todo eso es como complementario, ¿no? Pero principalmente la medicación o el tratamiento es vía oral, en el caso de que sean una enfermedad leve. ¿Cómo diferenciamos si es una enfermedad leve o una enfermedad ya moderado o severa, dependiendo de los síntomas, ¿no? Como les mencionaba inicialmente, si los síntomas se presentan durante todo el día, interrumpen lo que es las actividades de la vida diaria, cuando ya hay disminución de la función motora, cuando ya la enfermedad la tienes o la molestia la tienes más de un año, ya se puede considerar que es una enfermedad moderada a grave y ya se puede ir pensando en el tratamiento quirúrgico, ¿no? O cuando también falla el tratamiento conservador. Y el tratamiento quirúrgico solo se puede hacer de manera abierta, se puede hacer de manera endoscópica o artroscópica, que es lo mismo. Y más que todo consiste en liberar al nervio mediano, ¿no? Se hace un corte a nivel de la muñeca y lo que se hace una incisión a nivel de esa estructura que les dije que era el retináculo flexor o el ligamento transverso anterior del carpo para liberar el, el nervio y una vez que está libre se repara todo y se cierra, ¿no? Ahora, no es no es o sea, aparte de las complicaciones que tiene el hecho de someterte a un procedimiento quirúrgico, tampoco es que la cirugía este, resuelva al 100% la patología. Se ha visto bastante recurrencia, sobre un aproximado del 15 al 20%, dependiendo de qué tan grave ha sido el proceso anterior o sea, el estado basal del paciente. Para disminuir esta recurrencia se puede usar el uso de corticoides, etcétera, post cirugía, que puede ayudar, pero el paciente tiene que saber que no hay un porcentaje de recurrencia y que la enfermedad puede volver a aparecer, ¿no? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y no, esas son las fuentes o la base de donde he sacado la información para poder traérselas y nada, eso sería todo. Gracias.